Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a La Buena Palabra en este programa matutino. Buenos días, hermano Alvaradejo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, chaval? Todo muy bien, aquí despertando y listo para el análisis. Ayer comenzamos este estudio del discurso del presidente Henry Bennion Eyring y hoy vamos a continuar con la segunda parte. La verdad es que, como lo veníamos diciendo desde ayer, es un gran discurso. Sí, y como lo hemos mencionado, es revelador, pero nos está revelando lo básico nuevamente, ¿verdad? La parte fundamental del plan. O sea, reafirmando y reclavando la estaca en nuestro corazón de volver a lo fundamental. Hay una parte que yo traigo en mente desde que hicimos estos análisis preliminares el fin de semana de la conferencia general, hermano Alvaradejo, que usted comentó algo de este discurso y se me quedó guardado y me generó mucha curiosidad y vamos a ver si todavía lo trae en mente y lo recuerda. Usted mencionó algo más o menos como esto, de que este discurso era una extensión, una continuación del contenido de la revelación que está en Doctrina y Convenios 1. Pues claro, porque habla de la paz, sí, cierto, y lo tengo anotado en mis notas de conferencia. Es una extensión y precisamente en esta parte que sigue del discurso, habla precisamente, él está hablando de la paz, ¿no? Y lo marca otra vez como que la paz pues viene por el Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo en el corazón y el Señor puede guiarlos para que lleguen hasta las ovejas que andan errantes. Entonces, obviamente que tener el Espíritu Santo es lo que nos da la paz, porque nos da testimonio y nos guía. Entonces, la profecía de José es la que dice que llegará el punto en que la paz será quitada de la tierra. Y la gran discusión es que si se iba a quitar el Espíritu Santo, pero varios profetas que han tocado el tema desde la conferencia general, desde el púlpito de lado a lado, han dicho que esa profecía de José se refiere a lo que pasa en todas las dispensaciones, que al final de todas las dispensaciones la función de conciencia de la luz de Cristo se retira y a eso se refiere con que la paz es quitada de la tierra. Entonces, en este sentido, lo que está diciendo el Elder Eyring es, él no tocó para nada la luz de Cristo, No. absolutamente para nada. Él solo habló de la paz que trae el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Porque también es muy polémico el otro tema, ¿para qué nos metemos? Y de hecho fue algo profetizado, algo que se ha confirmado desde este púlpito. Entonces ahora vamos a hablar, y por eso es positivo su discurso, porque habla de que podemos tener el Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita vamos a ir profundizando más en este aspecto. Por ahora, saludamos a nuestros hermanos que nos están acompañando. La hermana Aleida dice, estoy esperando ver el directo en vivo. Es la segunda vez que los veo, ya que por mi trabajo solo lo puedo ver en repetición. Los saludos desde New Jersey. Un saludo, hermana Aleida Lastra, hasta New Jersey. Pati Pinto dice, buenos días. También la hermana Delia Campos desde Torreón. La hermana Mari Loreto nos está saludando. Marcela Ivonne nos saluda desde Penco, Chile. Gracias, hermana. Igual para mi esposa, dice María Soledad. Buenos días desde la Ciudad de México. Saludos desde Sacramento, California. Sacramento. Es que acaba de perder el equipo de básquetbol de Sacramento con Golden State. No tiene nada que ver con el programa, pero me Pero acordé. perdieron, dice. Dice, buenos días familia de la Luz de la Restauración, gracias por ser mensajeros de buenas noticias, lista para más alimento espiritual. Aquí están, aquí voy poniendo algunos saluditos, la hermana Lady, también el hermano Alfonso desde Torreón, la hermana Marta Campuzano desde Chile, estaba asustada pensando que era mi internet que no funcionaba, no, pues aquí normalmente vamos a empezar tarde, así que no se asusten. Es que tenemos niños, Chava tiene uno nuevo y yo tengo uno viejito.
Dice Sara Cortés, saludos, les comparto mi felicidad, mi hija acaba de regresar de la misión. Muchas felicidades. Eh, qué regocijo, ¿no, hermano Alvardejo? ¿Usted ha visto a regresar a sus hijos de la misión? ¿Qué siente un papá cuando ve a un hijo regresar? Bueno, en nuestro caso, como somos raros, siempre hicimos algo gracioso para recibirlos en el aeropuerto y preparábamos un programa y todo muy bien organizado. Fue todo un evento que regresaran. Aunque mi hijo mayor regresó 2 veces de la misión porque nos lo regresaron con un problema de vesícula y se metió al hospital, se operó y todo y regresó a su misión y luego ya terminó su misión normal y lo pusieron ya en casa. Así que dice, cuando salió el doctor de la operación, dijo, se nos apareció el diablo en la operación. Porque pensaban que era nada más un problema de vesícula, pero ya la tenía gangrenada la vesícula. Ok. Entonces, me imagino que debe ser un regocijo, ¿no? Una gran causa de felicidad. Claro que sí, siempre es que regresen y que regresen con honor, es maravilloso. Ahora, yo me he dado cuenta como maestro de instituto, hermano Alvarejo, que nuestros misioneros retornados no están sino en pañales. Todavía queda mucho trabajo por delante o algo de trabajo. Bueno, pero fíjate que queda trabajo porque este es un trabajo compartido, es un trabajo entre. Pues recuerdo mucho una reunión de presidentes de Estaca en Perú, en Lima, donde los presidentes nos hablaron precisamente del tema, que los misioneros estaban pues en pañales, que no eran tan responsables, etcétera, muchas quejas acerca de ellos. Y entonces ya el presidente del área me da el tiempo a mí y le digo, bueno, hermano, estoy muy apenado, muy compungido con ustedes. Y la razón es muy simple, porque pues ustedes nos los mandaron, son sus hijos, me apena que hablen así de sus hijos. Y dijeron, ya no la regresó. Le digo, no, pues es que es un trabajo de equipo, ¿verdad? Ustedes los preparan durante muchos años, luego los mandan a la misión y aquí también trabajamos con ellos, ¿verdad? Pero yo les voy a agradecer que no rompamos el equipo, sino que padres y líderes, tanto locales como de misión, podamos seguir siendo un equipo para luchar hombro a hombro junto con ellos y mostrar el camino a ellos y a nosotros de cómo se trabaja por el Espíritu. Y esa es la parte pañalera que, a pesar de tantos años en el Evangelio, no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es la parte pañalera. Sí, es un punto interesante en la toma de decisiones posteriores y la guía que todavía requiere un joven, porque yo he notado este fenómeno, ¿no? De que llegan de la misión y les sentimos que ya están consagrados. Y esta cultura donde vemos con gran admiración a alguien que ya regresó a la misión, lo cual está bien, pero lo vemos como que si ya estuviera formado integralmente, cuando incluso ni siquiera fisiológicamente lo estamos. Eh, hoy en día regresamos a los 20 años. Sí, sí, se Así van a es. los 18 o 21 y fisiológicamente terminamos de madurar nuestro cerebro a los 23 años aproximadamente. Entonces, es interesante cómo es que todavía regresan estos jóvenes y aún necesitan muchísimo, muchísimo apoyo. Pero muchas felicidades, hermana. Ahí está la reflexión. Ojalá pueda ayudar a su hija y un consejo de mi parte que no me lo está pidiendo, pero yo se lo doy, es asegúrese de que su hija asista a instituto. Eso es fundamental. Así que, bueno, felicidades. Gracias a las distintas felicitaciones que nos siguen llegando, la hermana Perla Argüello, y otros tantos, ¿no? Que nos siguen felicitando por la llegada de nuestra pequeñita. Por aquí el hermano Mario cruelmente. ¿Dónde estás? Por aquí vi tu mensaje, Olaya. Cruelmente me dice, está con ojeras el hermano Salvador. Y sí, y sí.
Muy bien. Ahora, hermano Alvarejo, antes de entrar de lleno, ya dimos un preámbulo del discurso. Em, Tenemos una nota que salió hace algunos días y la voy a poner en pantalla para comentarla brevemente aquí con usted, que es Church News, es la plataforma oficial de la iglesia en cuanto a noticias. Dice, cambios en la versión de Ven Sígueme para 2024. Y viene una carta, o bueno, la nota dice, la consolidación de los recursos para la enseñanza tiene como objetivo continuar simplificando el aprendizaje del Evangelio en el hogar y en la iglesia. Bien, la carta de la primera presidencia es la siguiente, la voy a leer. Dice, queridos hermanos y hermanas, que la transcribe la propia nota, en un esfuerzo por fortalecer y simplificar el aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar y el cual apoya a la Iglesia, nos complace anunciar un recurso nuevo y consolidado llamado Ven Sígueme para el hogar y la Iglesia a partir de 2024. Este nuevo recurso único apoyará el estudio en el hogar y reemplazará los manuales para el maestro que se han estado utilizando para las clases de la primaria, escuela dominical, mujeres jóvenes y las reuniones del quórum del sacerdocio arónico. En 2024, Ben Sígueme se concentrará en el estudio del Libro de Mormón. Los barrios y las ramas recibirán más información próximamente. Gracias por sus esfuerzos por apoyar a las personas individualmente y a las familias en el estudio del Evangelio en sus hogares. Atentamente, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks y Henry B. Eyring. Esta es la nota y este es el ajuste, hermano Alvarejo. ¿Qué pensamientos le deja? Pues es igual que cuando antes de la pandemia, ¿no? Más o menos hubo ajustes y dijimos, mira, pero ya después nos dimos cuenta de cuál era el objetivo. Podríamos pensar también que nos está avisando de que tal vez vienen situaciones en las que necesitaremos estar concentrados. Y es muy bonito porque este año nos toca el Libro de Mormón y es obvio que ya no se va a diversificar tanto el programa, sino va a ser una sola pauta para estudiar el Libro de Mormón. Ahora, también es un proceso, yo creo, de evaluación y autoaprendizaje, porque ciertamente cuando entramos a la aplicación de Biblioteca del Evangelio y vamos al apartado de Ven, sígueme, vemos esta parte, ¿no? Ven, sígueme para la primaria, ven, sígueme para la escuela dominical, ven, sígueme, uso individual y familiar. Entonces ya vemos distintas ramificaciones del ven, sígueme, aunque siguen siendo la misma asignación en esencia de los capítulos, sí se ve una distinta creación de manuales, distintas pautas, distintos lineamientos de una misma lección. Y a veces, a mí me pasaba, ¿no? Con la familia o con Luz, de que cuando no aprendíamos, al inicio de Ven Sígueme, no sabíamos exactamente, yo le decía a Luz, bueno, es que eso viene en Ven Sígueme, y le digo, ¿dónde viene? Sí, ahí está. Y entonces ya nos damos cuenta que ella estaba viendo, o yo, Ven, sígueme, para la escuela dominical, y ella estaba viendo Ven, sígueme, uso familiar, uso individual y familiar. Entonces, al menos a mí, yo sí tengo esa experiencia de que nos llegaba a crear esa parte de cuál manual estamos estudiando porque no veíamos lo mismo, ¿no? Y llegamos a tener esa confusión. Entonces, yo creo también que en la continua evaluación que están haciendo los administradores de la educación en la iglesia se dan cuenta de este tipo de cosas, la presidencia de escuela dominical tuvo que haberse dado cuenta de que había algo y entonces deciden unifican y ya nada más va a ser un manual de Ven, sígueme para todos. Esa es mi apreciación personal. Claro. Seguramente ellos tienen mucho más herramientas, no nos la dicen nunca, las razones por las cuales se toman este tipo de decisiones, pero ahí está, ¿no? Ahí está la nota de que pasamos a un manual de Ven, sígueme para todos. Ya concentrado, condensado, ¿no? Sí. Que Y está yo muy creo, bien. lo que yo sí quiero, hermano Verdejo, es que en este manual concentrado que usted menciona, va a venir la lección y dentro de la misma lección van a venir sugerencias para jóvenes y sugerencias para niños de la primaria. Eso es lo que yo creo. ¿Te acuerdas de cómo eran los manuales antes, ¿no? Que traían así varios niveles, y yo creo que eso va a ser una gran solución. Además de que
optimizas el recurso de impresión, ¿no? Porque de todas maneras lo imprimen. Sí, 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 siguen imprimiendo algunos, aunque ya mayormente todos lo llevamos digital, pero sí en los barrios siguen dando estos manuales de uso individual y familiar. Así es. Sí, de uso individual y familiar. Pues bueno, ahí está la nota, ahí está el ajuste. En el futuro vamos a ver los resultados. Este cambio inicial de Ven, Sígueme vino en el 2018, bueno, ya muchos años antes, varios años antes con los jóvenes, pero ya la unificación a partir de octubre de 2018, cuando se hizo este ajuste, después de que 5 años viene este nuevo ajuste y vamos a ver los resultados en el futuro y de acuerdo con esto, yo creo que también se seguirán haciendo resultados, se seguirán haciendo ajustes, ¿no? Según sea necesario. Y ya lo comentaremos en su momento. ¿Se acuerdan que no? Sí. Esta es precisamente la bendición de tener profetas, que la historia es al revés. Podemos ver los cambios ahora con un propósito futuro, ¿no? Cierto. Ahora, esta parte a mí, a veces, hermano Verdejo, no me hace tanto clic el que todo lo tratemos de, es que es la guía profética, es que yo lo veo más como un proceso de aprendizaje y de ajustes para mejorar la calidad de la enseñanza, porque en el futuro podríamos regresar a lo mismo, tal vez se van a dar cuenta que funcionaba mejor con distintos manuales y vamos a regresar, no lo sé. Solo Y el futuro está para nosotros en esta esfera, está adelante. Y lo interesante es precisamente lo mismo pasó cuando se introduce el Ensígueme, ¿no? Y se reducen los horarios y todo eso. Y decíamos, bueno, pues es para mejorar. Y sí, es cierto, es para mejorar. Sin embargo, vimos en un año y medio, dos, vimos que era una preparación para enfrentar la problemática del encierro familiar, ¿no? Y muy buena preparación, a muy buen tiempo, con muy buen enfoque, y pues los logros se vieron en nuestras manos, en nuestra familia, ¿no? sí. Bien, nos comenta Mario, dice, la primera presidencia siempre nos avisa con unos años de anticipación acerca de los sucesos futuros. Lo malo es que nosotros no identificamos las señales de los tiempos. Por ejemplo, el domingo nos repartieron un folleto del área enseñándonos cómo reaccionar ante los desastres. ¿Qué nos avisa el Señor? Sí, sí, eso es acá en el área se habló de historia familiar, ¿no? Y allá se habló de preparación para enfrentar emergencias. Entonces, yo creo que todo tiene un sentido y necesitamos, por eso el Espíritu Santo es la clave. Necesitamos el Espíritu Santo para interpretar todas estas cosas. Porque no olvidemos que bienaventurado es el que lo espera, y el que lo espera pues no tendrá miedo. Y la manera de esperarlo es tener el Espíritu, recibir todas estas instrucciones y canalizarlas e irlas administrando conforme llegan. Y entonces, con la experiencia podemos ir viendo hacia adelante, decir, a ver cómo fue, qué fue. Ah, mira, tenía una doble aplicación, progreso más preparación. Ah, bueno, está bien, ¿no? Dice Marta, con un solo manual seremos más como se nos pide uno en todas las cosas. Bien. Nelson, encontraremos muchos tesoros espirituales con sus ejemplos. He aprendido. Muchas gracias por este programa. Gracias. Irene, creo que en los últimos días todos tenemos que lograr estar enfocados en lo mismo y es nuestro testimonio de Jesucristo y eso es lo que nos da el libro de Mormón. Muy bien. Pues ahí están los comentarios, ahí está la nota y sin mayores preámbulos, pues me parece que es tiempo de ir al tema del discurso. ¿Le parece? Me parece perfectísimo, Salvador. Bien, el día de ayer, hermano Verdejo, analizamos la primera mitad del discurso y vimos cada uno de los 5 puntos o las 5 verdades que el presidente Biden presentó de acuerdo con el relato que está en el libro de Juan en cuanto a el anuncio de la paz y lo que significaba la paz que el Señor le ofrecía a sus discípulos, diciéndoles precisamente esta parte, ¿no? De que la paz os dejo, mi paz os doy. Y ahí establecimos o hablamos o analizamos acerca de algunas condiciones o precondiciones necesarias
para obtener esta paz y vimos cómo que esta paz venía a través del Espíritu Santo, su compañía, los convenios y demás. Vimos varias cosas importantes. Ahora, después de hacer este análisis inicial, el presidente Eyring presenta dos párrafos que se refieren a una fuerza opuesta a lo que estamos hablando. Y voy a presentar brevemente estos dos párrafos en video, porque luego hace una conexión. Voy viendo cómo el presidente Eyring va estructurando su discurso de una manera genial. A mí me parece genial cómo estructura, y a mí me encanta analizar la estructura de los discursos, el orden que se les va plasmando, las ideas, las premisas y las conclusiones que van obteniendo cada uno de los discursantes. Y aquí voy viendo cómo es que el presidente Eyring, después de plasmar esta parte inicial, establece una conexión, un enlace relacionándolo con la fuerza de Satanás. Lo voy a presentar y vamos a escucharlo. Déjame, aquí está. Algunos de ustedes, quizás muchos, no sienten la paz que el Señor prometió. Puede que hayan orado pidiendo paz personal y consuelo personal, y sin embargo, tal vez sientan que los cielos guardan silencio ante sus súplicas. Existe un enemigo de su alma que no quiere que ustedes ni sus seres queridos hallen paz. Él no puede disfrutarla y se esfuerza por evitar que ustedes desean siquiera hallar la paz que el Salvador y nuestro Padre Celestial desean que tengan. Los esfuerzos de Satanás por sembrar el odio y la contención a nuestro alrededor parecen ir en aumento. Vemos evidencias de ello entre las naciones y las ciudades, en los vecindarios, en los medios de comunicación electrónicos y en todo el mundo. Ahí se puso negativo otra vez, ¿verdad? Porque es muy evidente que sí hay un entendimiento de lo que estamos enfrentando. Pero me llama la atención que cuando él menciona, tal vez sientan que los cielos guardan silencio ante sus súplicas de paz, ¿no? Y esto nos da una evidencia de que no hemos tal vez comprendido totalmente el modelo por el cual se recibe. Y otra vez, me gustaría repetirlo, el modelo es muy sencillo. Pedid y recibiréis el Espíritu Santo, ¿verdad? Al recibir el Espíritu Santo, Él nos indica lo que debemos hacer. Si lo reconocemos y antes de actuar en lo que Él nos ha dicho que hagamos, elevamos nuestra oración al cielo, pidiendo lo que el Espíritu nos dijo que vamos a hacer, entonces nos ponemos a trabajar en esa dirección y cuando sintamos que el silencio permanece, llamemos, toquemos fuerte, ¿verdad? Y entonces las ventanas se abrirán y recibiremos entonces lo que estaba pidiéndose, pero que es guiado por el Espíritu. Así que a veces yo quiero paz y voy directo y le digo en mi oración, Señor, Padre Celestial, dame paz, por favor, porque este mundo está muy conturbado, dame paz. Entonces, ahí ese es es un modelo diferente. El modelo que hemos recibido es, ten el Espíritu Santo, cuando enfrentes esta dificultad, entonces el Espíritu te va a indicar y tú vas a pedir eso. Y entonces tu petición es contestada porque está alineada con la voluntad divina. Con mucha frecuencia pedimos salud, pero no hemos recibido la indicación del Espíritu Santo de cómo obtener eso que estamos buscando, seguir la instrucción que nos dé, pedir al cielo en dirección de lo que se nos está dando, y entonces los milagros vienen. Entonces, ahí necesitamos hoy entender
que sí hay que pedir, pero hay que pedir el Espíritu Santo. Luego seguir la guía del Espíritu Santo y entonces no sentiremos ese silencio ante nuestras súplicas. Aquí en esta parte que usted resalta, hermano Alvarejo, me llama la atención esto que usted dice, pero luego lo conecta inmediatamente diciendo, bueno, es que el adversario, dice, él no quiere que tú tengas paz. Es más, dice, él ni siquiera puede disfrutar la paz. Pues Y no, no, no. luego habla de esfuerzos de Satanás por sembrar odio y contención, y que estos parecen ir en aumento. Entonces, si creo yo, haciendo un enlace lógico entre esta premisa que establece el presidente Ayrin, de que, bueno, quizás oran pidiendo y no sienten paz, lo que está diciendo ahí, indirecta o implícitamente, es, pues deja de lado el odio, deja de lado la contención, deja de seguir la influencia de Satanás y abócate a sentir al Espíritu Santo, ¿no? Y ese es el principio fundamental, el Espíritu Santo, porque Él nos va a decir lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y luego habla otra vez, dice, que el Padre Celestial desea que tengamos esa paz, el Salvador Jesucristo también. Y lo han expresado de diferentes maneras. Y que las puertas del cielo están abiertas para que llamemos, ¿verdad? Y que éstas se abrirán por medio del Espíritu Santo. Porque el esfuerzo de Satanás ahí está latente, está presente. Y por todas las naciones dice, y los medios de comunicación, entonces, juegos de matar, hay juegos de matar en forma impresionante, que se ve como un juego y que nuestra juventud opina que no pasa nada, no, es un juego, no te espantes, abuelito. Esto no, yo no voy a matar a nadie, este es un juego, ¿no ves? Es un juego. Y entonces me sorprendo cómo el plan del adversario es tan hábil que no nos permite ver cómo se siembra en nuestra mente estas cosas del odio, la contención y el pleito, ¿verdad? Al punto que ahora ya nos subieron la vara con la cuestión de los corajes, ¿no, chaval? Sí. Y fíjese qué interesante esto que menciona usted, hermano Alvarejo. Por mi generación, yo he tenido acceso a este tipo de videojuegos. O sea, yo soy de la generación donde ya jugamos este tipo de videojuegos. Y todavía yo, pues ya grande, ¿no? O sea, yo jugaba. No tanto, pero sí jugaba. Y este tipo de videojuegos sí te quita, sí altera tu sistema nervioso y sí puede llegar a generar cierta adicción. Entonces, cuando tú estás jugando, sí sientes la adrenalina de que no te vayan a matar y andas persiguiendo y disparando. Entonces, sí te quitan la paz. ¿Sí? O sea, parece que no, pero sí te quitan la paz. Sí, es interesante este punto. ¿Y sabe de qué otra forma perdemos la paz? A través de este tipo de juegos, que es muy dado a la pedantería y al yo soy mejor que tú y si te gano, me burlo de ti. ¿Sí? Entonces, ese tipo de genera contención, genera orgullo, el ego está en lo más alto y nos van quitando la paz, porque nos vamos dejando llevar por el hombre natural, perdemos el Espíritu Santo. Y esto bien puede quedar grabado en la mente de nuestros jóvenes cuando participan de este tipo de actividades y se dejan llevar por por este tipo de pasiones. Con ese tipo de pasiones, exactamente. Así que debemos de tener mucho cuidado. Debemos, porque la cosa ahorita, nosotros, alguien hace muchos años, creo que no sé si fue el Elder Wells o alguien de las autoridades generales, dijo, la guerra de Satanás ahorita es como todas las guerras. Empiezan por la destrucción de la comunicación. Destruyen los aeropuertos, destruyen las transmisoras, destruyen todo lo que es comunicación. Dice, y ahorita el adversario está en esa fase de la guerra. Pero vienen los días en que entrará casa por casa. Dice, todas las guerras, no importa la tecnología que tengan, el impacto final de una guerra es tomar casa por casa, edificio por edificio.
Fíjate qué interesante. Entonces, él hablaba de los días futuros donde el adversario iba a hacer eso, en esta guerra por las almas de los hombres, de atacar casa por casa, y lo está haciendo. Bien, voy a leer algunos comentarios. Dice Irving, recuerden que ya Satanás está viviendo su infierno, ya sabe que no podrá tener lo que podemos tener. Correcto. La hermana Guido dice, si tenemos el Espíritu, el don del Espíritu Santo, la paz no viene automáticamente. Sí. Sí, exacto. Eric Ávila, al principio del discurso habla sobre la obediencia a los mandamientos y que por esa obediencia y amor el Padre es lo que nos ayudará a tener esa paz. Pienso que el arrepentimiento diario es clave. Correcto, Eric. De hecho, ayer analizamos esta parte. Olaya, Mario dice, los crímenes no solo han ido en aumento, no solo en cantidad, sino en violencia, y esto se debe a la serie de influencias que el enemigo ha puesto en esta tierra. Muy bien, un saludo, Giselle Morán, que se va conectando. Bien, hermano Alvaradejo, ahora, analizado esto, el presidente Biden, como ya lo dijo en una connotación negativa, la cambia en una connotación totalmente positiva y habla de un optimismo, ¿no? Dice, bueno, ok, puede suceder esto, pero hay motivos para ser optimistas. Y en 3 párrafos que vamos a escuchar enseguida, él habla acerca de este optimismo. Lo voy a poner. Pese a ello, hay motivos para el optimismo. La luz de Cristo se concede a cada recién nacido. Con ese don universal se recibe el sentido de lo que es correcto, el deseo de amar y de ser amado. Existe dentro de cada hijo de Dios que llega a la vida terrenal y hay un sentido innato de la justicia y la verdad. Nuestro optimismo por la paz personal de esos hijos reside en las personas que cuidan de ellos. Si quienes los crían se han esforzado por recibir el don de la paz del Salvador con su ejemplo y esfuerzo personales, fomentarán la paz y la fe del niño para que pueda hacerse merecedor del don supremo de la paz. Eso es lo que promete este pasaje de las Escrituras. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Será necesario que el responsable de su cuidado y crianza sea digno del don de la paz. Bien, ahí en esta parte a mí me resulta muy interesante, hermano Alvaradejo, porque eso me va a llevar a un punto que yo le he venido mencionando desde ayer, pero sin mencionarlo todavía de lleno. Me llama muchísimo la atención cómo es que el optimismo en el cual se sustenta el presidente Biden, por un lado dice los pequeñitos que nacen con la luz de Cristo, pero luego menciona a las personas que cuidan de ellos. Sí, habla de pequeñitos, habla de recién nacidos y los que los están cuidando. Y habla de que estos tienen la responsabilidad de fomentar la paz en el niño, de que aprendan a reconocer ese don supremo de la paz. Pero dice, para esto es necesario que los cuidadores lo reconozcan primero por su propia cuenta. Que se tienen que hacer merecedores del don supremo de la paz. Sí. Ahora, esto a mí me está llevando al futuro, porque está hablando de una generación naciente y de hecho en lo subsiguiente del discurso va a utilizar esta palabra de naciente, me parece. Sí, es naciente la palabra que utiliza, ahorita lo voy a corroborar, porque está hablando de esta generación naciente. Bueno, esta generación dice que nace con la luz de Cristo, ¿sí? Va a ser criada, y cita ahí la escritura, que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Va a ser criada por una generación que
o debe ser criada por una generación que ha aprendido a reconocer el don supremo de la paz. Y entonces esta generación más adelante va a hablar de un efecto multiplicador, de cómo es que va a tener un efecto o puede tener un efecto y va a permear en las generaciones en preparación a la venida del Salvador. Aquí, y sí entró al tema, pero es muy fino. Él definitivamente pues es un siervo del Señor. Dice, habla de que yo lo percibo que está hablando de un grupo específico. Por ejemplo, tu bebita. Ujú. Tú tienes convenios, tienes acceso al Espíritu, Luz María también, y está ahí todo ese entorno. Obviamente tu bebita nace con la luz de Cristo, ¿verdad? Y va a ser criada en esa dirección. Yo creo que él está hablando de ese grupo, ¿verdad? Sí. Entonces, luego, obviamente, porque fuera de ese grupo no existen estas cosas, y el don de la paz y el don de todo esto no puede llegar a menos que se hagan merecedores de ello. O sea, hasta para ser positivo y negativo se necesita elegancia, ¿verdad? Se necesita un concepto de definición de altos vuelos, porque él lo dice de una manera muy bonita, para que fomenten la fe del niño, para que pueda hacerse merecedor del don supremo. Y el don supremo viene por tener el Espíritu Santo cuando llegas a la edad de responsabilidad. Entonces, si no, por ejemplo, lo que decíamos alguna vez de lo que mencionaste al principio, dice que el que no se arrepiente, en Doctrina y Convenios, la profecía de José Smith acerca de los últimos días, dice, porque yo el Señor no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, al que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y el que no se arrepienta le será quitada aún la luz que haya recibido, porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y luego dice, escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos. Y entonces lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Entonces, porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, ¿eh? Y es parte de la profecía que se habla de eso, porque si te acercas a lo bueno, pues lo bueno te es concedido, y si te acercas a lo malo, pues a menos que te hagas merecedor del don supremo de la paz, pues no estará, ¿verdad? Sí. Dice la hermana Clara, yo diría que en cualquier grado de positividad o negatividad con el que hable el elder, lo hace por el Espíritu Santo. No, yo creo que más que grado de positividad o negatividad al que nos referimos es en el sentido en el que lo expresa, porque se expresan ideas cuando hablamos de un no o una consecuencia negativa, estamos hablando de eso, no tanto de que él sea negativo o positivo. Y definitivamente él habla por medio del Espíritu Santo. Claro, Ahora, hermano, y hermana, yo creo que aquí hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de negatividad no estamos hablando de hablar también de lo que pasará con los que no lo logren. O sea, a eso exacto. nos referimos, no Sí, que a él esté siendo, sino que esté enfocando solo resultados positivos sí, para los que sí lo logren. Y los que no lo logren, o sea, ahí es sí, la parte. Entonces, ya cuando es como en broma, decimos, ya se puso negativo, ¿no? sí, sí. Sí, una especie de advertencias, ¿no? Ándale. Sí. Ahora, aquí también quiero resaltar esta parte que usted atinadamente mencionaba ahorita. Hablando de quienes crían a esta generación específica de la que está hablando, de estos padres jóvenes, de estos padres que tienen a pequeñitos, a esta generación naciente, diciéndoles, bueno, tú tienes que esforzarte por recibir el don del Espíritu Santo. Y luego
con tu ejemplo y con tu esfuerzo personales vas a poder fomentar la fe, ¿sí? ¿Para qué? Para que él pueda hacerse merecedor de este don supremo de la paz. Pero aquí habla de una responsabilidad, hermano Alvaradejo, de esta generación que estamos criando hijos y una generación específica, ¿no? Claro, sí. Ahora, esto es, lo va a mencionar un poquito más adelante, pero sí, está hablando de cómo se transmite. No es una transmisión que va que llega solo con los misioneros cuando nos convertimos, pero es una transmisión familiar que debemos hacerla. O sea, no pensemos que va a llegar en automático. Somos responsables de lograr que nuestros hijos sientan este espíritu del cual estamos hablando y la diferencia, ¿no? Y es cuando son desde pequeñitos, les ayudamos a distinguir sus ideas de entre las buenas y las malas, y ellos empiezan a tomar decisiones. Si lo hacemos en su juventud, ellos serán una generación creciente en principios fundamentales del Evangelio. Así que, hermanos, yo creo que es urgente entender esto, porque los niños siguen creciendo, siguen naciendo. Los pequeñitos siguen viniendo a esta tierra y al seguir viniendo requieren, pues nacen con la luz de Cristo, bien claro, pero necesita seguirse fomentando a través de todo su desarrollo. Y todo su desarrollo implica la bendición con su nombre, implica el bautismo, implica todo ese proceso de crecimiento a través del don supremo de la paz. Leo algunos comentarios, hermano Alvaradejo. Dice, con los cambios que se han venido dando con los jóvenes en el programa que están llevando, su función es precisamente que ellos tengan las experiencias espirituales que ellos van a buscar al trabajar en sus metas. Es la forma en que se están preparando los que gusten a las futuras generaciones, ya que están aprendiendo a dejarse guiar por el Espíritu. El Padre Celestial nos da las herramientas para alcanzar el éxito. No solo es necesario que utilicemos, es lo que he aprendido al utilizarlas. Dice la hermana Lupita. Totalmente cierto, hermana Lupita, hay que seguir intentando vez tras vez, y es una lucha no contra carne y sangre, sino contra potestades, contra seres invisibles de maldad de las regiones celestes. Pregunta la hermana Torrelio. Quiero entender un poquito. ¿Los hijos de hermanos que nacen en el convenio no se apartarán del Señor? ¿O los hijos de madres criadas sin esposos miembros? Bueno, no, mire, nada que ver con que sus esposos no sean miembros, porque tenemos el ejemplo del presidente Nelson. Él, en medio de una dificultad enorme de inactividad en la familia, miren, él logró salir adelante. O sea, no hay nada escrito que porque su esposo no es miembro, usted ya está condenada. No, no hay tal cosa. Lo que define una posición de una persona en la tierra es su capacidad de distinguir las ideas, hacerlas buenas y seguir adelante hasta que termine su existencia. Esa es la clave y tendrá la vida eterna. Sí, tampoco esta parte de, por el hecho de que nacen en el convenio no se apartarán del Señor, ¿no? O sea, desde luego que nacer en el convenio te da un poder adicional, pero es necesario fomentar esta paz de la que estamos hablando, es necesario el ejercicio personal e individual de la generación que está criando a los hijos para efecto de que esta generación naciente tenga ese poder del que está hablando el presidente Biden, o este don. O sea, y acuérdense de la parábola del sembrador. La semilla se siembra, ¿verdad? Y es una parábola, solo es una alegoría, donde dice que una semilla cayó en un lugar bien y otra cayó en un lugar no tan bueno, en diferentes grados. Pero que yo recuerde, los sembradores siempre preparan la tierra donde van a sembrar, para que no pase lo que dice la alegoría del sembrador.
Entonces, nosotros como padres debemos seguir la lógica de un sembrador, de un campesino. Si queremos que pase eso que usted dice, que no se aparten del evangelio, preparemos el terreno. Pero si nosotros dentro del seno familiar tenemos un terreno espinoso, quitemos las espinas. Acuérdense que tenemos un enfoque adicional ahora de quitar los enojos, que son los terrenos espinosos. Entonces, sí, yo quiero entender lo que nos está diciendo la hermana. Si en el seno de mi familia el esposo no es miembro y utiliza otras herramientas, bueno, usted debe de medir el trabajo que tiene que hacer. Y yo quiero decirle que los ángeles del cielo, el Espíritu Santo, nuestro Salvador Jesucristo y el mismo Padre están con usted para obrar el milagro que usted necesita. Si pone atención, si obedece las cosas que os ha dicho, si no se enoja y mantiene un terreno preparado para cultivar a sus hijos que se siembran en ese terreno, finalmente el resultado vendrá. Muy bien, pues dicho esto, vamos a la siguiente parte del discurso, que aquí el presidente Eyring, en mi punto de vista y como voy analizando la estructura del discurso, va, después de que menciona esta parte, habla de que algunos de estos hijos se pueden ir, y él habla de que va a levantar a personas inspiradas para que puedan guiarlos. Vamos a escuchar esta parte del discurso y regresamos al análisis. Lamentablemente todos hemos sentido el dolor de unos hijos criados por padres a veces inspirados o otros solos por uno de ellos, cuando esos hijos más tarde, después de toda una vida de fe y paz, deciden tomar la senda de la aflicción. Incluso cuando se presenta esa tristeza, mi optimismo se apoya en otro don del Señor. Él levanta a muchos pacificadores entre sus discípulos de confianza. Ellos han sentido la paz y el amor de Dios. Tienen el Espíritu Santo del corazón. Y puede el Señor guiarlos para que lleguen hasta las ovejas que andan errantes. Lo he visto a lo largo de mi vida y en todo el mundo. ¿Ustedes también lo han visto? A veces cuando uno es guiado al rescate podría parecer algo accidental. En una ocasión le pregunté simplemente a alguien que conocí en un viaje, ¿podría hablarme un poco de su familia? La conversación me llevó a pedirle que me enseñara una fotografía de su hija adulta. Me impresionó la bondad de su rostro y sus ojos. Y tuve la impresión de preguntarle si podía darme su dirección de correo electrónico. En aquel momento él me dijo que su hija estaba perdida, preguntándose si Dios tenía un mensaje para ella. Sí, lo tenía. Y era este: el Señor te ama, siempre te ha amado. El Señor quiere que regreses. Tus bendiciones prometidas siguen vivientes y vigentes. Miembros de toda la Iglesia han sentido el don de la paz personal que otorga el Señor. Él nos está alentando a todos a ayudar a los demás y que tengan la oportunidad de venir a Él y hacerse merecedores de esa misma paz. Luego ellos, a su vez, elegirán buscar inspiración para saber cómo pueden transmitir ese don a los demás. Está hablando de administración, ¿no, chaval? Sin Exacto. decirlo. O sea, Sí. y que esta es la elegancia de la cual hablamos en un discurso,
porque no es tan machacante, ¿no? Es muy elegante, muy de mucho amor, de mucha hermandad para con nosotros. Nos está diciendo, pues hermanitos, hay que ministrar, ¿no? Nada más que como ya el lenguaje de ministrar es muy conocido, inmediatamente nos canalizamos en una dirección administrativa de la iglesia, pero aquí él lo plantea como una decisión espiritual, ¿no? Sí. No es una decisión mecánica, ¿no? Sino que alguien que siente esa paz va a tratar de ayudar a otros a que tengan esa misma paz. Él lo describe como pacificadores. Así Dice, es. perdón, dice pacificadores entre sus discípulos de confianza. Y esto me lleva a dos reflexiones. O sea, la primera es esta. Algunos de nosotros puede que, porque vea cómo lo dice, ¿no? Lamentablemente todos hemos sentido dolor cuando hijos criados por padres inspirados. Fíjense, está hablando de un segmento específico. No está hablando a todos los padres, sino está hablando de padres que han sido inspirados y que han sido fieles. Y le dice a este grupo, a veces a nuestros hijos, después de toda una vida de fe y paz, es decir, después de toda una vida en la que se ha fomentado la fe y se les ha fomentado que tengan el Espíritu Santo que brinda paz, entonces ellos pueden tomar decisiones que los llevan por una senda de la aflicción. Esto lo dice el presidente Eyring. Entonces, por la pregunta que ahorita hacía la hermana Torrelio, ¿no? De que, bueno, los hijos, los que nacen en el convenio ya no se van a ir. Sí, claro que se pueden ir, ¿no? Porque finalmente llegan a ser sus propios agentes y toman sus propias decisiones, en un sentido o en otro. Ahora, hablándole a este grupo específico de personas, introduce el tema de la administración que usted señalaba. Y dice, bueno, el Señor va a levantar pacificadores entre sus discípulos de confianza. Cuando yo estaba leyendo este discurso, hermano Albaradejo, a mí me hizo pensar en este punto, ¿no? Yo soy un discípulo de confianza del Señor. Yo puedo ser un pacificador y llevar la paz a estas personas, a estos jóvenes que se han descarriado, que se han alejado de lo que sus fieles padres les han enseñado. O sea, me puse a reflexionar en este punto y vino a mi mente lo que alguien hizo por mí, por ejemplo, o dos personas que hicieron algo por mí en dos momentos distintos de mi vida. Uno de ellos, cuando yo era un niño, yo y mis hermanos, que en ese momento, por circunstancias de la vida, nosotros en nuestros primeros años de vida no estábamos en la iglesia. Y un hermano, el hermano, aquí lo platicaba aquí la semana pasada, y fue y se lo dije esta vez que lo visité, el hermano Arturo Hilario, que le comentaba esta experiencia hace unos días, ¿sí? Le dije: "Hermano, si yo estoy aquí, en gran parte es por lo que usted hizo cuando yo era un niño". Él fue un discípulo de confianza del Señor, que fue y vio a 3 niños, a una familia, y nos invitó y nos empezó a llevar a la iglesia siendo niños. Ya después mi mamá empezó a ir a la iglesia y ya íbamos nuestros hermanos, los hermanos y mi mamá al centro de reuniones a congregarnos con los santos. Más adelante, también el Señor levantó un pacificador entre sus discípulos de confianza que fue y me ayudó a regresar, el hermano Virgilio Montemayor. Ah, don Virgilio. Fue y me ayudó en una época específica de mi vida. Y el Señor se valió de este tipo de personas para traerme de nuevo al reino. Entonces, hermano Albaradejo, cuán importante es que nosotros estemos pendientes de las impresiones del Espíritu Santo para quizás llegar a ser uno de estos pacificadores. Y ahí está pues la diferencia, ¿no? Que el Espíritu también guía a las personas para que nos edifiquemos unos a otros. Y no por obligación, aunque sí por obligación, ¿no? Digo, no como que es una responsabilidad que tengo que hacer a chaleco y voy y la hago así nomás, no. Es una acción de amor, ¿verdad? Que se percibe, se siente.
y se expresa de esa manera y da sus frutos. Así que hay recursos a la mano siempre, ¿verdad? Siempre los va a haber. No nos desanimemos, porque además de que hay esos pacificadores, están los ángeles del cielo, a los cuales tenemos llave para acceder, ¿verdad? Para que esos ángeles nos ayuden en forma cotidiana, y también la guía del Espíritu y también el conocimiento de Dios. Bien. Hay un elemento adicional de este punto que llama poderosamente mi atención, ¿no? Que es necesario, dice, que tengamos el Espíritu Santo en el corazón para que el Señor pueda guiarnos para llegar a esas ovejas que están errantes. Entonces, hay una promesa maravillosa, porque vean, el presidente Eyring dice, cuando se presenta esa tristeza, es decir, cuando hay hijos que toman decisiones que los llevan por la senda de la aflicción, dice, mi optimismo se apoya en otro don del Señor. O sea, le revira, ¿no? Le da el giro. Dice, bueno, soy optimista. ¿Por qué? Porque el Señor va a utilizar a estas personas entre sus discípulos de confianza. Dice, pero es necesario que estos tengan el Espíritu Santo en su corazón para que puedan guiarlos, para que puedan llegar a estas ovejas que andan errantes. Yo veo aquí dos cosas, una necesidad de llenarnos del Espíritu del Señor para ser guiados a quien el Señor desea que rescatemos, y dos, una promesa que el Señor le hace a esos padres fieles que han criado a sus hijos en el camino de la rectitud y que por alguna razón estos en un punto han tomado alguna decisión que los ha alejado del camino. De que la promesa del Señor es de que Él va a poner ahí a uno entre sus discípulos de confianza para que lo ayude a regresar al Cristo. Y fíjate que con mucha frecuencia escuchamos un comentario así, similar al que hizo la esposa de Job, ¿no? Alza la vista al cielo, maldice a Dios y muérete, Job. Con mucha frecuencia escuchamos comentarios que en aras de la practicidad de la vida, alguien dice, ¿por qué tienes que ir por estas personas? Ellos son sus propios agentes, déjalos, tú haz lo tuyo. He escuchado muchas veces, ¿no? No sean exagerados en su proceso de liderazgo. Las personas deben decidir, permítanles decidir. Pero el Espíritu nos está indicando, ve por ellos, ¿no? Tráelos, arrímalos. Y algún comentario así nos puede desanimar y decir, no, pues tienen razón, cada quien es su propio agente. Yo digo ahora, no, pongamos atención a lo que el Espíritu nos está diciendo y hagamos lo que el Espíritu nos indica. Y entonces habrá fruto al 100%. Sí. Ahora, otra vez, hermano Alvaradejo, se está dirigiendo a un grupo específico de personas. No está hablando de todos, está hablando de padres fieles que han dedicado una vida para enseñar a sus hijos, lo dice expresamente, ¿no? Hijos que han sido criados bajo una vida de fe y paz, y que no obstante en algún punto toman decisiones, dice, que los lleva a una senda de aflicción. Le está hablando a ese grupo específico, no está hablando a todos, ¿eh? No, está bien centradito. Sí. No pensemos que es una cosa abierta, no, está hablando ya del grupo que va en dirección de la preparación de la venida del Señor. Sí. Bien, bueno, visto esto, que a mí me parece como que el presidente Eyring en esta estructura de su discurso viene en un tema encarrilado y luego como que toma una curvita y luego se regresa, porque aquí regresa al punto de la generación, le dice él, no le dice generación naciente, sino dice la nueva generación. Y aquí viene esta parte que he estado yo mencionando desde el principio, y vamos a escuchar la última parte del discurso, que ya son 4 parrafitos más, y lo comentamos. Adelante. La nueva generación se convertirá en la cuidadora de la generación siguiente. El efecto multiplicador producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo.
y el reino del Señor sobre la tierra estará listo para recibirlo con aclamaciones de Hosana. Habrá paz en la tierra. Doy mi firme testimonio de que el Salvador vive y que Él dirige esta iglesia. He sentido su amor en mi vida y su amor y preocupación por los hijos del Padre Celestial. La invitación a venir a Él es un ofrecimiento de paz. El presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente de Dios para toda la tierra. Él ha dicho: les aseguro que, independientemente de la condición del mundo y de sus circunstancias personales, pueden enfrentar el futuro con optimismo y gozo. Les expreso mi amor por ustedes. Su gran fe y su gran amor están llegando a las personas y permitiendo que el Señor cambie los corazones para que de ese modo obtengan el deseo de ofrecer a los demás el don de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ruego que hallen paz, que ayuden a los demás a hallarla y que la transmitan. Cuando el Señor venga de nuevo, habrá 1000 maravillosos años de paz. De eso testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Paz, ¿qué tal, no? Sí, me parece un cierre magistral. El último párrafo quiero resaltarlo, dice: cuando venga el Señor, cuando el Señor venga de nuevo, habrá 1000 maravillosos años de paz. Ahora, quiero resaltar este comentario, hermano Alvaradejo, o este párrafo, y voy a poner el texto para no brincarme ni una letra, porque me parece que aquí hay un contenido muy, muy importante en relación con la segunda venida del Salvador. Dice lo siguiente: la nueva generación se convertirá en la cuidadora de la generación siguiente. El efecto multiplicador producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo. Y el reino del Señor sobre la tierra estará preparado y listo para recibirlo con aclamaciones de Hosana. Dice: habrá paz en la tierra. Hay una referencia directa a la venida del Salvador, que esta generación estará lista para recibirlo. Ahora, quiero analizar esto con usted profundamente, hermano Alvaradejo, para ver sus impresiones. Le comento las mías. Órale. ¿Cuál es la nueva generación? Bueno, en párrafos previos estábamos viendo de que de que niños estaban naciendo con la luz de Cristo, y que estos niños deberían ser criados por padres que a través de su esfuerzo personal ya tienen el Espíritu Santo y que pueden transmitirle la paz a estos niños, y que estos niños pueden aprender a reconocer este don supremo de la paz. Bien, y luego vino esta especie de curvita que yo le mencioné en el discurso, que es lo que acabamos de mencionar, y luego se regresa y habla de esta nueva generación. ¿Cuál es esta nueva generación? Pues los que están naciendo. Así lo veo yo, ¿no? Sí, le metió chanfle. Sí, entonces, esta nueva generación, dice, se va a convertir, es decir, los que están naciendo ahora, dice el presidente Eyring, se van a convertir en la cuidadora de la generación siguiente. Es decir, ya estamos hablando de 18 a 30 años en que los que están naciendo ahora se van a convertir en padres en el futuro. Sí. Así es. Luego, dice: el efecto multiplicador, dice el discurso, producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo. Y el reino del Señor sobre la tierra estará preparado y listo para recibirlo con aclamaciones de Hosana. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me parece una profecía maravillosa la que está haciendo el presidente Eyring, porque está mencionando que
este efecto multiplicador en el que los que ahora creamos una generación que están haciendo, les enseñemos a reconocer el Espíritu Santo y a llevar la paz al mundo, y que esta generación a su vez va a cuidar a una generación siguiente, y que esa generación siguiente entonces va a estar lista para recibir al Salvador con aclamaciones de Hosana. Ya estamos hablando entonces de otros añitos más, porque ya son dos generaciones, ¿no? Sí, ya estamos hablando de dos generaciones, es decir, si mi nena acaba de nacer, los hijos de ella serían los que estarían listos para recibir al Salvador. Y fíjate que es muy interesante como lo mencionas, porque le pone parámetros, ¿no? Para que los reflexionemos. O sea, simplemente el hecho de que ya te está parametrando, te está diciendo, ahí te van para que la busques. Voy a hacer un análisis, si me lo permiten. Yo, por ejemplo, nací en 1948. Yo soy una generación, ¿correcto? Entonces, desde 1948 yo vengo creciendo. Para los 75, 80, 1980, nacen mis hijos. Otra generación. ¿Cuántos años pasaron? Fíjate, pasaron 30 años más o menos para que nacieran mis hijos. Entonces, nacen mis hijos y ellos ya tienen sus hijos. Tercera generación. Y estos hijos están creciendo en el Evangelio, y de estos nietos míos, en 2, 3 años, no, son 3, en 3, 4 años están listos para irse a la misión. Entonces, ellos en unos 7, 8 años estarán de regreso listos para casarse. O sea, si yo lo considero desde mi punto de vista de existencia sobre la tierra, y estamos dentro del periodo para que en unos 7 años suceda todo. Porque la generación, mi tercera generación, que reproduce lo que el Elder Eyring está diciendo, y si hablara de él mismo, él nació todavía antes que yo, ¿no? Él debe haber nacido por ahí del 30 y cúbole, ¿no? Sí. Entonces, en su caso, pues sus generaciones ya están todavía más maduritas. O sea, puede ser, si se refiriera a él, al presidente Nelson o a un servidor, estaríamos en un plazo razonable para que todo esto pudiera suceder alrededor de 7 años. ¿Y por qué meteríamos en la ecuación a la generación suya, a la del presidente Eyring o a la del presidente Nelson? Pues porque él es el que está profetizando, ¿no? Ahora, pero cuando profetiza de una nueva generación. Pues, por ejemplo, para mí, ¿cuál sería mi nueva generación? Pues mis nietos. Para mí, o sea, para mí, la nueva generación, pues mi nueva generación son mis hijos, y la más nueva son mis nietos, ¿no? Entonces, esta parte es la parte interesante, que lo deja abierto así para que sigamos con la misma, la misma búsqueda y análisis personal para preguntarle al Señor cómo están sus tiempos. Y él, pues el presidente Nelson dijo que él anhela hablar con nosotros. ¿Para qué le hacemos de jamón? Vamos a preguntarle directo, ¿verdad? A ver, Señor, ¿de qué se trata esto, verdad? Ya le echamos cuenta a Salvador y yo, y si se trata del hermano Alvaradejo, que ni está tan como el Elder Nelson ni como el Elder Eyring, podría ser un jovencito yo. Sí. Podría Llevan ser 20 años. Sí, ¿no? Entonces, o se está refiriendo al, ¿cuál sería mi siguiente para un colega mío? Pues uno que nació en los 50s o 60s, ¿no? Y el siguiente uno que nació en los 70s, 80s, y el siguiente, y así. O sea que no es un periodo de tiempo muy definido,
porque podría variar bastante. Lo importante es que está hablando de 3 niveles. Yo así lo interpreto. Si fuera yo, si yo lo considero, esto podría suceder en 7 años. Si fueras tú, ahí está más en chino, porque tu hijo mayor tiene 18, 19 años, ¿no? Entonces, en ese punto, para que él pueda reproducirse, tendrán que pasar otros 4 o 5 años, y entonces ya no sería tu nueva generación, si se refería. Entonces, esto nos coloca muy certeramente en que nadie sabe el día y la hora, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Solo a mí me llama poderosamente la atención lo que él dice, y al menos para mí resulta muy evidente que la nueva generación a la que se refiere es a lo que él menciona en su propio discurso de los niños que nacen cuando dice, bueno, mi optimismo radica en que hay niños que están naciendo hoy, lo voy a leer, dice, la luz de Cristo se concede a cada recién nacido. Con ese don universal se recibe el sentido. Y luego dice, nuestro optimismo por la paz personal de esos hijos reside en las personas que cuidan de ellos. Entonces, me parece que estos hijos que están naciendo con esta luz de Cristo y que están siendo criados, que puede ser que anden en un lapso de a lo mejor hasta 10 años, podría ser, a lo mejor lo puedo estirar a 15 si quieren esta generación, no lo sé, que ahorita ya tienen 10, 12 años. Ándale, por ¿Sí? ejemplo, los de 15 años son mis nietos. Puede ser, sí. Pero entonces necesitaríamos de que esta generación que ya esté siendo criada bajo estos principios, venga el efecto multiplicador del que él habla. Déjame ver si esta es la palabra que él utiliza, porque no me gusta. Sí, Si sí, dice es efecto multiplicador. multiplicador, Sí. que ellos tengan a su vez una nueva generación y que esta generación sea criada más firmemente, o más bien que tengan más arraigados, porque este es algo muy interesante, hermano Alvaradejo. Las generaciones se van santificando, sus nietos son más santos y puros eh, de lo que usted era a la edad de ellos, porque usted ya les ha dejado un legado y luego sus hijos y los hijos de sus hijos y algo sucede y yo creo que es esta parte de la que hablaba José Smith cuando nuestra sangre literalmente es transformada cuando entramos al convenio de Abraham. Yo creo que literalmente sucede esto en las generaciones de tal manera que se van haciendo cada vez mejores cuando estamos arraigados profundamente en los principios del Evangelio de Jesucristo. Claro. Y definitivamente, hermanos, lo que sí se nota claramente que lo que urge es establecer la preparación que el presidente Nelson ha dicho. Y aquí habló de esa preparación. Preparemos a nuestros hijos. No los dejemos crecer así nomás como enredadera. La enredadera crece para donde quiera. Y yo he visto cómo hacen los árboles bonsáis, les enredan un alambre y los guían. Pero según hoy en la libertad de la ciencia moderna es que no debes limitar a tus hijos. Yo con todo respeto les digo, las sandías pueden ser cuadradas si la sandía pequeñita en flor la metes en una forma cuadrada, ¿verdad? Si la dejas naturalmente va a ser ovalada, pero si la metes ahí y luego rompes la botella donde creció, pues va a ser una sandía cúbica, ¿no? Entonces, sí necesitamos el, el efecto multiplicador que habla de crecer con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Eso es un hecho. Y si sucederá hoy o será mañana o pasado mañana, eso es parte de lo que el Padre tiene en sus propias manos por motivo de la salvación de todos sus hijos. Para nosotros son seres humanos, pero para Él son sus hijos, literalmente hijos de Dios. Así que está muy interesante cómo el Elder nos pone parámetros para que estemos pensando, para que estemos preparándonos. ¿Cómo sería que la generación de la hijita de Chava sean los que preparen para la segunda venida de Jesucristo? Y está bien, no hay ningún problema. O a lo mejor ya son los que, mis nietos, por ejemplo, o los nietos de la generación que siguió,
Entonces, cada año se inaugura una nueva generación, ¿no? De hecho, hasta en las escuelas así es, ¿no? Yo soy de una generación en la escuela secundaria, ya estoy marcado. En la escuela profesional soy de la generación 1971. Ahora, lo que sí queda claro es que el presidente Ayrin lo menciona literalmente, la nueva generación se convertirá en la cuidadora de la generación siguiente. Gracias. Entonces, habla ahí de 2 generaciones. Y eso, al menos a mí, me da la pauta para creer que esto, va a demorar un poquito más de lo que yo personalmente venía, pensando. Dice la hermana Marta: "Entonces, ¿la segunda venida aún está muy lejos?". No, está muy cerca. Porque Depende, depende cómo lo vea y depende cuántos años tenga usted, hermana Marta. Por ejemplo, si yo tomo la idea de que es la generación de Chava, pues ya voy a hacer mi testamento de una vez porque no estaré presente, ¿verdad? ajá. Pero si sucede en la generación que yo genere, a lo mejor sí estoy. Pero eso nada importa porque solo para el hombre está medido el tiempo. Y lo que importa es la salvación de los hijos de Dios. Ahora, y esta parte de que tengamos el Espíritu Santo con nosotros, porque es en la medida en que lo tengamos, es en la medida en que tendremos la capacidad espiritual para soportar la venida del Señor. Entonces, sea que suceda hoy o mañana o dentro de 50 años, la preparación sigue siendo la misma, ¿no? Ahora, yo no creo que por las generaciones que yo estoy tratando de hacer cuentas a través de deducciones de lo que dice el presidente Nelson, no creo que esté muy lejos, al contrario, ¿no? Nos dice que está muy cerca tomando en cuenta los días en los que estamos. Y diría yo, está muy cerca y de hecho la tenemos presente porque es nuestra responsabilidad en convertirnos en esos cuidadores de la generación para que aprendan a reconocer y a tener el Espíritu Santo con nosotros. Así que para nosotros es ya. Y me hiciste recordar de la profecía que mismo Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Y él les dijo, el que esté en las azoteas no descienda, el que ande en el campo no regrese. Y hay de las que estén en cinta, ¿no? Entonces, quiere decir que el proceso de nacimiento no se para, no se detiene. Van a seguir, y tal vez podríamos entender, bueno, entonces después de la hija de Chava ya no van a nacer ninguno porque es la última generación, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, es un proceso continuo y nosotros solo somos espectadores de este proceso. Así que dimensionemos de acuerdo a lo que el mismo Espíritu Santo nos diga para estar por lo menos preparados a nuestras siguientes 2 generaciones. Yo Sí. tengo influencia sobre mis hijos y sobre mis nietos. Veo medio dificilón estar cuando llegue un bisnieto, porque pues ya los años están encima, pero si tengo influencia en eso, hagámoslo. Ayudemos, seamos de esos pacificadores de confianza, ¿no? Que Discípulos de confianza. de Sí. esos discípulos de confianza que pueden ayudar a otros a sentir el Espíritu, a que sepan que sí Dios les habla, que todas las ideas buenas que vienen a su mente vienen de Dios y que a medida que las siga, Él estará preparando la siguiente etapa, pasando la estafeta bien al siguiente corredor. Bien. Dice el hermano Eric, el efecto es porque aún tendremos que criar a niños pequeños durante el milenio y eso es por todos esos bebés que han muerto. Es posible que su hija y mis hijos sean los que críen a muchos durante el milenio. De acuerdo con esto, Eric, solo que el presidente Ayrin está haciendo una referencia directa a que esta generación es la que, y lo leo, dice lo siguiente, dice, el efecto multiplicador producirá un milagro que se extenderá y crecerá con el tiempo, y el reino del Señor sobre la tierra estará preparado y listo para recibirlo con aclamaciones de Hosana. Habrá paz en la tierra. Entonces está hablando de aquellos que van a recibir al Salvador, no de aquellos que ya lo recibieron
y están criando hijos durante el milenio. Esa es la percepción que yo tengo. Manuel dice, nadie sabemos cuándo vendrá Cristo, no sonemos despiertos, será según su voluntad, como siempre. Wilmer, en estos tiempos los jóvenes ni siquiera quieren criar niños, solo perritos, hasta los jóvenes de la iglesia. Eric dice, pienso que habla de 3 generaciones, abuelo, padre e hijos, porque aún hay 3 generaciones vivas. Bien, gracias, Eric. Blanca dice que edificante doctrina, soy bendecida, gracias. Guadalupe, pienso que se refiere a que es a los que están haciendo en estos tiempos. Delia, creo que se refiere a la generación que están haciendo en este tiempo. Carla, a propósito de nacimiento, según las estadísticas, hay cada vez pocos niños que nacen. Me pregunto, ¿será que ahí arriba se está quedando vacío? Muy buen análisis, hermana. No creo, porque todavía en el milenio van a seguir naciendo. Es muy interesante el análisis, es muy interesante. Nada más tengamos cuidado, porque sepan ustedes que una nueva generación nace cada año, ¿no? No sabemos si el presidente Biden está hablando de la que nació el año pasado, o de la que nacerá este año, o durante la conferencia que dio la pauta de su discurso, o pudieron ser los que nacieron en los últimos 5 años. O sea, es muy relativo, no hay, por eso la plantea así muy atinadamente, nos da una pauta para que estemos con la oreja parada, pero nos deja abierto el panorama para que busquemos nosotros nuestras conclusiones. Y la mejor manera de buscarlas es pensar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos vaya manifestando. Ahora, también es una realidad de que el hombre mide las generaciones no de acuerdo con un año específico, bueno, sí para efectos escolares, académicos y demás, pero normalmente va a un lapso grande de años, determinan una generación. Los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z, son lapsos. Los baby boomers no sé cuándo comenzaron, pero terminaron en el 70 y algo. La generación X comienza al inicio de los 70s y termina por ahí del año 80 más o menos. Luego vienen los millennials, que por ahí del 81, 82 hasta el 98. Y luego vienen la generación, ¿cuál es la generación Z? Y bueno, que fue hasta el 2010 por ahí. Entonces, las generaciones, de acuerdo con la forma en que mide el hombre, abarcan periodos mucho más grandes. De nuevo regresamos a lo que dice el presidente Biden, la nueva generación. Yo la entiendo, simplemente la relaciono con lo que dice en su discurso, los que están naciendo. Yo creo que cuando dice la nueva generación se refiere a los que están naciendo, porque en el cuerpo de su discurso habla previamente de estos que están naciendo. Y ahora, también, por ejemplo, él habla de que nacen con el tema de la luz de Cristo, y José Smith tiene la profecía de que no estará presente la luz de Cristo. Hay varias cosas que analizar, varias cosas que entender en el espíritu que él establece. Por ejemplo, Chava tiene razón. En el mundo secular las generaciones son de alrededor 20 o 30 años, ¿no? Entonces, y tampoco queremos decir que ahora chaleco tiene que ser en los próximos 3 años, 4 años, 5, 7. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque está en la mano del Señor. Él es el que va a decidir si ya se sucede o no. Llegará la balanza a su punto de diga, ya es suficiente, se pierden más que los que se ganan, ¿verdad? Y entonces será el momento que él decida de donde todo deba suceder. Por lo pronto, tenemos tiempo para hacer las cosas. Ahora tenemos tiempo. Y hay que hacerlo. Hay que arreglar nuestra posibilidad de ser calificados dentro de los que alcanzan la medida de su creación. Y que los que nos siguen también lo alcancen. Y los que nos sigan también lo alcancen. Y entonces
Él vendrá según su propio plan y su propio tiempo. Nos comenta Gabriel Puerta, también puede referirse a los hijos de cualquier edad, los que nacen de nuevo. Nacer espiritualmente, entiendo. Bueno, es un Sí, punto de vista. Yo personalmente no compartiría esto porque habla de nacimientos físicos, no habla de nacimientos espirituales. El propio discurso, ¿no? De una generación que nace. Por eso yo diría que va más por del lado de nacimiento físico. Martín Pinto dice, Elder y hermana Holland hablaron de eso al inicio del año, a los Haas de 18 a 30 años, solteros y casados, a preparar a la nueva generación. Que esta es la generación que estaría criando a estos pequeñitos, mayormente. Wilmer, lo por eso increíble... no tienen ganas de criarlos a lo mejor, ¿no? Sí. Wilmer, lo increíble es que en estos tiempos podemos hacer la genealogía y llegar muy lejos en los antepasados hasta 790. Ok. Gracias, Wilmer. Guido, pienso que debemos estar pendientes de las señales. María Luisa, gracias. Tengo casi 68 años y siendo positiva, quizás vea a mis bisnietos y enseñarles el Evangelio. Excelente, María Luisa. Isis dice, me pregunto cómo será porque los jóvenes no quieren tener hijos. La próxima generación va a ser muy pequeña. Y si le restas los que van a dejar la iglesia, ¿cómo van a poder ayudar al resto? Una buena reflexión, ¿no? ¿Qué piensa, hermano Baradejo? Yo creo que es un tema muy, muy enfocado, y aquí la revelación es el que será el medidor adecuado. Alguien dijo ahí, hay que seguir las señales, Lo que es cierto es que estamos en parámetros. Entonces, ¿cuándo será? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es cierto, estamos en parámetros. Y esos parámetros nos llevarán finalmente al propósito que el Señor tiene en su mente. Así que, efectivamente, a eso me refería a lo que dice la hermana Isis. Si el Señor espera más con toda la iniquidad que hay, probablemente menos tendrán acceso, ¿no? Y que se necesite ya la intervención divina para que miles vengan al conocimiento de la verdad. Que finalmente eso es lo que va a producir el resultado milagroso en prevención a su venida. Así que puede ser de un lado, puede ser del otro, pero hay que estar atentos. El que está atento a las señales lo va a poder percibir. Cuando vi esta pregunta de Isis, me hizo recordar lo que el elder David Abednar mencionó alguna vez. Él decía, citando a la escritura en Doctrina y Convenios, que dice que el Señor adelantará su obra en su propio y debido tiempo. Entonces, si el elder David Abednar, ¿tú lo puedes adelantar? No. O sea, yo voy a hacer más visitas de ministración, yo voy a predicar más el Evangelio para adelantar la obra del Señor y que el Señor venga antes. No, decía el elder Bernard, el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo, Isis, de acuerdo con esta estadística que tú nos presentas según tu pregunta? Pues no sé exactamente, pero lo que sí sé es que la mano del Señor estará ahí y en su momento Él va a hacer adelantar su obra. Si no es que ya la está haciendo a través de esta generación que ya estamos viendo, ¿no? En cuanto a si va a ser grande o pequeña, pues tampoco lo sabemos. O lo que es más bien, sabemos más bien que es más pequeña que grande, de acuerdo con la profecía de Nefi, ¿no? Que los santos eran pocos en número, decía Nefi. Entonces, bueno, ahí se va a ir dando. Carla dice, el domingo les mostré el video de la restauración del Evangelio a mis hijos de 16, 12 y 6 y les pedí que en esta semana oren para preguntar si es verdad, de manera que tengan su propio testimonio. Me preocupa que fortalezcan su propio testimonio, que estén preparados para reconocer al Salvador en su llegada. Listo, eso está genial, eso es lo que hay que hacer, trabajar en esa dirección y que sea cuando el Señor lo decida. Y yo le diría a Carla, no se preocupe, lo que ella está haciendo es trabajar, lo que usted dice, hermano Baradejo. Entonces, si estamos trabajando y haciendo, no hay razón para preocuparnos, sino para confiar en el Señor, ¿no? Así es. Dice la hermana Guido, mi madre ha vivido últimamente tantas pruebas a una edad ya tan avanzada y ya conoció algunos tataranietos, tal vez vea también uno, hermano Baradejo, tal vez.
Fíjate, tataranietos, ¿qué tal? Y Dalia, gracias por tus felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Dice Elvia, qué gran responsabilidad de los padres. Cristian, yo tenía la idea que antes que venga el Señor por segunda vez, tenía que venir a la tierra todos los espíritus de la vida preterrenal. ¿Es vida preterrenal o mundo de los espíritus? Estado premortal, vamos a mencionarle, y no van a venir todos porque en el milenio van a seguir naciendo. Así es. Todavía quedará un buen tiempecito para que haya nacimientos. ¿Y el Elder Irene cómo lo sabe o qué sabe? Es una buena pregunta. A ver si lo invitamos al programa para que nos explique. Ándale, para hacerle preguntas, ¿no? César, entonces podría decir que nuestros nietos serán testigos de la venida del Señor Jesucristo. Vaya, qué responsabilidad más grande tenemos con ellos. Yo creo que sí, César. Yo creo que sí. Y chance nos anda tocando a nosotros, pero ya más avanzaditos en edad. No sé cuántos años tengas tú. Marta, con lo que dicen, hay esperanza que las nuevas generaciones recobrarán su identidad y se prepararán para recibir al Señor. Bien. Mi hermana Guido, viendo cómo las cuentas del libro de Mormón se verían las generaciones según los profetas antiguos. Bueno, otra forma de verlo también. Pero eso alargaría mucho, ¿no? Porque 4 generaciones eran 300 años, según el libro de Mormón. Porque ellos tenían más años de vida. Ahora, otra cosa interesante que menciona aquí el presidente, el Elder Eyring, presidente Eyring, es que tenemos estas cosas enfrente de nosotros, ¿no? Que son generaciones y que debemos estar preparados. Pero también habla de la inmensa iniquidad, como decía la hermana Isis. Entonces, habla de la problemática en que estarán viviendo, ¿verdad? O sea, no será precisamente una vacación. Son situaciones en las que se está viviendo hoy día que empeorarán. Entonces, es una mezcla de acontecimientos con situaciones de la vida diaria y de la intervención del adversario en las cosas que están pasando, y hasta que él sea detenido en su obra destructora, pues creo yo que va a venir el tema de un florecimiento de manera tal que todo pueda darse. Nos dice la hermana Troncoso, el Elder Eyring nos dio un acertijo. Muy bien, claro, exactamente. Alfonso, ojalá y la vida nos alcance para ver la venida del Salvador en primera fila y seamos dignos de estar ahí. Lady, para que los jóvenes no tengan ese tipo de ideas como santos, debemos tener ese ímpetu espiritual para guiarlos y que comprendan que la familia es parte fundamental del plan de salvación de Dios. José Coronado nos dice gracias. También la hermana Cristian, gracias por la aclaración. Lady, recuerden que los espíritus vendrán, sean familias que tengan el evangelio o no, ¿de acuerdo? Solo que aquí no estamos hablando de los que no. Estamos hablando de los que sí van a tener acceso a este don. Verónica dice, en mi bendición patriarcal me dice que me levantaré en el milenio, entonces moriré en este mundo y me levantaré cuando todo haya acabado, siempre y cuando me mantenga en la senda. ¿Cuántos años tienes, Verónica? Nos va dando un iris, ¿no? Pero fíjese, Verónica, que usted puede preguntar un poquito más específicamente acerca de su bendición patriarcal, porque usted puede llegar al milenio y no morir todavía y vivir como ser mortal durante el milenio. Y entonces puede morir en un abrir y cerrar de ojos y ya resucitar en el milenio. Fíjese, o sea, hay que revisar bien todo eso y orar para que usted pueda estar segura de lo que le dijeron ahí. Muy bien. Pues bueno, la hermana Luisana nos dice, acabo de llegar, ¿de qué hablan? Vamos a pedirle que vuelva a ver el programa. Están hablando, dice, ¿qué les pasa? Muy bien, pues gracias, queridos hermanos, por sus atinados comentarios, por sus aportaciones, sus preguntas, sus inquietudes y sus sentimientos, e incluso las cuestiones personales que comparten, porque esto enriquece muchísimo nuestro programa. Muchas gracias, hermano Alvaradejo, por esta transmisión. Hemos analizado un discurso muy bello, muy importante, que me parece que lo sigamos repasando en los siguientes
semanas y meses, porque marca una pauta muy importante para lo que viene hacia el futuro. Muy bien, pues sin mayores, sin más cosas que mencionar, a ver, dice, vamos a contestar a esta hermana Alvaradejo, le aviento esta rolita. Mi bendición patriarcal dice que seré una madre de Sion, una madre en Sion, y tengo 49 años. ¿Voy a resucitar? Yo creo que su bendición patriarcal se va a cumplir, hermana Isis, porque ahí está, y al continuar en su camino, esas promesas se van, y uno puede vivir dentro del milenio sin morir, ¿verdad? De hecho, una obra muy importante en los templos será hecha por los que no han muerto y que están en el milenio y que estarán dentro del milenio haciendo la obra en los templos, ayudados por los que ya murieron, ¿verdad? Y que ya resucitaron. Entonces, esa conexión hará factible. De ahí mis ideas locas, hermana Isis, que luego les digo, hay que buscar la manera de hacer la obra por los que ya aceptaron. Estamos haciendo la de todos, cálmense, ¿verdad? Vamos a buscarle mayor comunicación. Bien, pues sin más, hermano Alvaradejo, nos despedimos. Muchas gracias por sus aportaciones del día de hoy. Hasta luego, queridos hermanos.